Ahora, ¿quién necesita escribir? ¿Necesitamos solamente 3 violinistas o necesitamos que todos sepan escribir? Si solamente necesitamos 3 violinistas, hay algunas personas que les gusta el violinista o la arpa que vamos a escuchar en un ratito. Está bien, bueno, que aprendan. Pero con la escritura no pueden decir, bueno, dejemos que los otros aprendan solamente y que los demás no lo hagan. Solamente 2 o 3 que les encanta escribir. No, porque si ellos no aprenden a escribir van a ser perjudicados porque necesitan el poder de la escritura. Si no, van a ser víctimas de la sociedad si no tienen ese poder de la escritura. Todos necesitan aprenderlo, no como el violín. Entonces, ¿cómo podemos aprender una vida de escritura? Parte de la vida y utiliza las experiencias que se cambian a través de la escritura en formas de representación y cambia a través de la vida durante las distintas etapas de la vida y las distintas oportunidades que tenemos. Y en cada etapa de la educación nos lleva a nuevos desafíos, nuevas experiencias y perspectivas, y es parte del desarrollo. Y entonces tienen que imaginarse, no hay muchos casos donde podemos ver en un lugar lo que un niño escribe y después seguirlos cuando son adolescentes, cuando están en la universidad, en la profesión. Hay muy pocos estudios que vean a esta misma persona en estas distintas etapas. Incluso los escritores, los escritores famosos, cuando hablan sobre cómo llegaron a ser estos famosos escritores, comienzan a hablar sobre el momento en que que les publicaron lo que escribieron por primera vez y así tuvieron la oportunidad de hacer algo creativo, pero dice todo lo que estaba antes era aburrido muchas veces. Quizás era así, pero todo lo que vino antes es lo que hizo posible el momento posterior de descubrimiento. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener ese cuadro, panorama de que lo que escribe el niño ese y después adolescente. ¿Algunos de ustedes tienen los primeros escritos que les guardaron sus padres cuando eran chiquitos y después lo que hicieron cuando estaban en la secundaria, en la universidad y cuando empezaron en la carrera? ¿Lo tienen como para poder ver un cuadro de todo el cambio que hubo y todo el trabajo que hubo para ir cambiando en cada una de estas etapas? Entonces empecemos en el salón de clases. Y estas son diapositivas que ya las vimos el otro día, entonces no voy a hablar mucho de esto, pero tiene que ver con la perspectiva desde el punto del lenguaje, donde hablamos la forma, y la perspectiva de los que enseñan una disciplina distinta, que les importa el conocimiento que se comunica a través de la escritura. Y la importancia de la evidencia y cómo se representa el mundo. Entonces, por algunos momentos pensemos, y esto va a ser la última parte, pensemos en cómo esto, como profesores o maestros, qué lecciones aprendemos de tener todo este panorama, en vez de pensar en los requisitos, que acá tenemos que enseñar esto, esto y esto. Entonces, son estudiantes que no quieren aprenderlo. En vez de enfocarnos solo en eso, pensemos en este panorama general. Entonces,
la escritura está en relación constante con los usos de la vida real y con el crecimiento intelectual de los estudiantes. Es parte de su vida y es parte del crecimiento de su pensamiento y mentalidad en las distintas etapas y es parte de la forma de ver sus vidas y comprender lo que les rodea. Y debe estar relacionado con el desarrollo, con ese desarrollo que es importante para su vida, porque va a ser más motivador, va a tener más sentido y van a trabajar más porque les va a preocupar de darle el sentido que ellos le quieren dar y no solamente producir algo para tener una buena nota. En más detalle, tienen que trabajar con la escritura en todos los niveles de escolarización. Tienen que practicar con distintas habilidades, crear nuevos desafíos, llevarlos de lo que están a algo nuevo. Como hay tantas partes en la escritura, uno no puede enseñar todo a la vez. Uno se tiene que concentrar en lo que les parece importante en esa etapa muchas veces. Pero esto es solamente una parte. Yo aprendí a escribir de muchos maestros, profesores, perspectivas y niveles. Y ahora tengo una serie de trucos que puede usar y tengo distintas formas de pensar en la escritura. No tenemos que hacer todo en nuestra clase, tenemos que hacer algo que tenga sentido en ese nivel. Esta escritura debe expresar la comprensión que tienen los estudiantes de las ideas que ellos tienen que estar relacionados con el pensamiento y también lo que ellos piensan sobre las distintas áreas disciplinarias. Tiene que relacionarse con la lectura porque responden a la lectura, utilizan el conocimiento de otros, no hacen este entorno simbólico ellos solos, sino aprenden del entorno simbólico para participar en este entorno. Y también es importante incluir la parte profesional de la escritura como parte de la expresión, porque cuando van a la universidad van cada vez más a los mundos profesionales, están en transición, ¿no es cierto? Y tienen que hablar sobre experiencias en la situación del mundo fuera de la escuela. Porque la escuela no es solamente algo limitado por los muros. Y quiero volver a explicarles esto. Al comienzo de la escritura, cuando empezaron con las primeras escuelas, los que empezaban estaban al lado de los escribas y estaban ahí, veían lo que ocurría con la agricultura y los aprendices hacían exactamente lo mismo que los expertos. Y entendían la conexión entre su escritura y las actividades que tenían lugar en el mundo, porque estaban ahí. En algún punto dijeron, bueno, ya no vamos a copiar exactamente lo mismo. Vamos a empezar con algunos ejercicios y los podemos poner en otra sala y pueden hacer este ejercicio en otra sala y después se vienen con nosotros. Entonces, poco a poco la escuela empezó a estar contenido en su propio mundo con actividades muy distintas, extrañas diseñadas para la escuela y los muros se hicieron cada vez más altos. Pero las escuelas existen en el mundo y son para el mundo. Y los estudiantes tienen que entender eso. Y una actividad de escritura, hay muchas cosas que hacemos en la escuela que no son como las actividades que van a tener lugar después en el mundo exterior. Esto no quiere decir que esté mal. Enseñan cosas, tienen
un propósito específico, pero no debemos pensar que eso es solamente la escritura. Son ejercicios para aprender la escritura, pero la escritura es lo que ocurre en el mundo exterior. Tenemos que ayudarlos a conectarse con esos usos de la escritura en el mundo, incluso el mundo académico, porque una de las cosas que hacemos es crear conocimiento, realizamos investigaciones y esto se relaciona con las universidades. Pero esto es solamente una partecita. Para cada uno de estos 7 puntos hay más detalles sobre actividades o cómo pensar en actividades para cada uno de ellos. El PPT va a estar disponible en el sitio web de la conferencia, entonces no les voy a dar a hablar. Todos son maestros o profesores con experiencia o capacitados y pienso que pueden entenderlo sin que yo les explique cada uno de ellos. Entonces, esto nos va a llevar a dar un tiempo para tener preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Granada,